Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cuáles serían las políticas hacia América Latina según gane el candidato republicano y expresidente Donald Trump o la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris. Vamos con la embajadora Yulisa Reynoso, ex embajadora en España y Uruguay, ex jefa de gabinete de la actual primera dama Jill Biden, una figura importante en la política exterior del Partido Demócrata y una de las voceras oficiales de la campaña de Harris. Vamos a la entrevista. Embajadora Reynoso, ¿cómo se explica que el presidente Trump haya aumentado su porcentaje del voto latino en los últimos años, a pesar de todo lo que ha dicho sobre los inmigrantes y los indocumentados? ¿Cómo se explica? Bueno, gracias Andrés por tenerme en tu programa. La realidad es que el Partido Demócrata aún en día tiene la gran mayoría de apoyo de la comunidad latina. Todavía somos el partido de la comunidad latina. Pero también te digo de manera muy sincera que tenemos que hacer mucho más para asegurar que la comunidad latina conozca la política del señor Trump, que no es solamente un personaje de televisión, que ha tenido su política cuando fue presidente y su política si vuelve a ser presidente es un peligro para nuestra comunidad, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que hacer mejor trabajo nosotros para recordarle a la comunidad la conducta de este señor cuando fue presidente, ¿verdad? La retórica de odio, la retórica de acusar a los mexicanos de ser violadores y hoy en día de que los inmigrantes, y cuando dice inmigrantes está hablando de nosotros, de ser criminales, de ser la causa de los problemas del país y de imaginarse una situación que no se ha dado en décadas en este país de deportaciones masivas. Claro que estamos viendo, queremos unas fronteras más regularizadas, con más protecciones, ¿no? Que pueda haber algo más ordenado en la frontera. Y por eso el presidente Biden con Harris trataron de pasar un paquete de legislación por el Congreso al principio de este año para asegurar de que podíamos tener más recursos, más herramientas, más policía fronteriza allí en la frontera con México. Esa propuesta fue rechazada por los republicanos y por el señor Trump. La rechazó. Entonces, hoy en día no tenemos todas las herramientas para poder hacer el mejor trabajo, pero entre todo eso, como quiera, hemos visto que ha habido el número de inmigrantes irregulares que ha pasado por la frontera desde el año pasado hoy ha bajado por más del 70%, por más del 70%. Pero ¿qué quiere el señor Trump? Quiere llegar y crear una situación de deportaciones masivas. Eso debe darnos mucho miedo, porque no es solamente el derecho que tiene la nación de deportar personas que no están aquí de manera legal, sino hay muchas personas que todos sabemos están aquí con protecciones temporales, ¿verdad? O que están aquí, que tienen un estatus que están en proceso de poder ser regular. Y esas personas no pueden estar capturados en estas deportaciones masivas. Ahí están nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros primos, ¿no? Y hay que tener eso muy presente. Y también son la gente que trabaja, que nos ayuda en la casa, que nos ayuda en la construcción. Y todas las personas, incluyendo familia mía, familia tuya, Andrés, me imagino, somos inmigrantes, bueno, nosotros somos inmigrantes, pero todo el mundo tiene el derecho a poder defenderse y poder traer su caso y poder decir, sí, señor, no me deporte así, de manera arbitraria. Yo tengo un caso de asilio, yo tengo el derecho a quedarme aquí bajo las leyes de los Estados Unidos. Imagínense una deportación masiva donde toquen la puerta de un día así, de un día para otro, de un minuto a otro y te saquen y te pongan en un avión. Esa es la visión que tiene este señor de cómo resolver el problema migratorio y es un tema violento y muy peligroso para nuestra comunidad. Embajadora, usted ha dicho que una nueva presidencia de Trump y su amenaza de deportaciones masivas son un peligro para los latinos y para América Latina. Acaba la pregunta. Para usted, ¿cuál sería el mayor peligro de una presidencia de Trump? Primero que todo, una persona que dice que quiere ser dictador el primer día y que lo dice continuamente es un peligro a todos, pero en la comunidad latina en particular, dado la historia de mucho de nuestra gente, ¿verdad? Que ha salido
por fuerza y ha emigrado y ha buscado asilo en los Estados Unidos porque rechaza las prácticas de dictadores, las prácticas de destrucción de instituciones, de quitar el voto, de quitar el debate público, de rechazar los derechos de las minorías, del derecho de la oposición. Todo eso hay que tenerlo muy, muy pendiente, muy claro. El señor Trump te dice lo que va a hacer, entonces debemos escucharlo porque él te está diciendo claramente que quiere ser dictador. Entonces hay que estar, ahí no se niega que el señor así está tratando de ser coherente con su mensaje. Segundo, la política de deportaciones masivas, ¿verdad? Sí, claro que la comunidad latina, como la mayoría del país, quiere una reforma importante en nuestras prácticas migratorias, en la política migratoria. ¿Por qué? Porque sí tenemos una situación que debemos ser más rigurosos con la aplicación de la ley en la frontera. Esa es la verdad. Pero también tenemos aquí millones de latinos, particularmente latinos, pero otros inmigrantes que quieren la oportunidad después de años de ser legal, de vivir regularmente, de no vivir en miedo, ¿verdad? Y esa gente, incluyendo gente que en el pasado ha sido procesada, que son personas con papeles, como dicen, con documentos, están sujetos a deportación masiva. Estamos hablando de nuestros primos, nuestros vecinos. Si el señor Trump cumple con su promesa, de nuevo lo ha dicho claramente, que quiere ejercer la política del tiempos atrás de deportar masivamente a personas. Y cuando él se imagina quiénes son esa gente, aparece claramente gente latina, porque al fin y al cabo él comenzó su carrera política hablando directamente a la comunidad latina, diciéndole particularmente a los mexicanos que eran acusándolo de ser abusadores, violadores, ha sido parte de su retórica que todos los días está más violenta y más agria. Pero, embajadora, un republicano trumpista le respondería que la realidad es que sí, que hubo una explosión de indocumentados a la frontera durante el gobierno de Biden y Harris, por lo menos en el 2021 y 2022, que según ellos abrió la frontera a millones de indocumentados que supuestamente, dicen ellos, hicieron explotar la tasa de crímenes violentos en Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Esas alegaciones, esas declaraciones por la campaña de Trump-Vance no son basadas en la realidad. Como mucho de lo que dicen, dicen cosas que no son verdad, que son puramente mentira, ¿no? Claro que nosotros, la administración Biden y ahora Harris-Walz, quiere asegurar de que la frontera sea lo más seguro posible. Por eso, Biden con Harris trataron de pasar un paquete de legislación este año, al principio del año, si se recuerdan, para poder poner más recursos a la frontera, para poder darle más apoyo a los oficiales de la frontera, para tener más autoridad y también más presencia para disminuir y controlar más afirmativamente todo lo que es el flujo migratorio irregular que llega por la frontera con México. También es la realidad que del 2023, o sea, del año pasado, hemos visto un bajo de números de personas que cruzan irregularmente de como 70%. Entonces, los números indican que la política del presidente Biden sí está funcionando, pero también cuando queremos pasar una ley y darle más apoyo a las aduanas y a los de Homeland Security para poder fortalecer y tener más herramientas para hacer mejor trabajo en la frontera, los republicanos, obviamente encabezado con el señor Trump, rechazan esa política. Entonces, de una manera habla de hacer cosas duras, ¿verdad? Pero no le da el apoyo al Congreso cuando quiere tener el poder de hacerlo. Eso es la realidad, pero también hay que tener mucho cuidado de asumir que haciendo la política migratoria de ser más fuerte en la frontera, que sí, que es necesario, no abuse
abuse de tal manera que las familias que tenemos aquí, la gente que vive y trabaja en los Estados Unidos, que tiene años aquí, que paga sus impuestos, que son nuestros vecinos, que quieren la oportunidad de regularizarse, vivir dignamente aquí y tener sus papeles, de ser residentes que también puedan tener esa oportunidad, como lo hemos tenido muchos de nosotros, incluyéndome a mí y muchos de los, me imagino, de lo que están viendo este programa hoy en día, Andrés. Si Trump cumple con su promesa, o sea, si gana y cumple con su promesa de deportar a millones de indocumentados, ¿cuál sería el impacto de eso en Estados Unidos y en América Latina? Imagínate que la razón por qué muchas de las personas, los latinos y otros inmigrantes vienen a Estados Unidos por varias razones, a trabajar, gran mayoría viene a trabajar, a buscar mejores oportunidades, también vienen a estar más cerca de la familia, particularmente niños menores, ¿no? Entonces, si hay una deportación masiva, sin debido proceso, o sea, sin un sistema legal, ¿verdad? Sin aplicar la ley, ¿eh? Lo que podemos ver es que las familias van a estar separadas. De nuevo, recuérdense cuando el señor Trump estaba en la presidencia, en el 2016-2020, el número de rupturas, de violencia contra la familia y los menores que se vio. Cuando teníamos los niños encarcelados, pero los kids in cages se les llamábamos en esos tiempos. Yo era abogada, soy abogada y representé a varias familias que sufrieron esa separación y fue horrible por muchas razones, porque usted imagina que usted, madre, padre, le quiten el niño, o le separen y lo deporten a usted y el hijo se quede en una cárcel en los Estados Unidos, o usted se quede aquí y el hijo lo deporten. Es traumático, no es la palabra, es mucho más allá, es un crimen. ¿Eh? Y encima de eso, obviamente, todos estos millones de personas, las millones de migrantes que están aquí, muchos, sí, hay personas indocumentadas, pero muchos que tienen otro tipo de estatus, sobre que tienen asilio, que tienen temporary protective status, estatus temporal de protección, están técnicamente legal, pueden ser sujetos a la deportación masiva y esas personas están aquí principalmente para trabajar o saliendo de una guerra o una dictadura en los países de la región. Entonces, si hay una deportación masiva, separamos las familias, pero también crea caos en nuestras comunidades, porque muchas personas que están aquí porque la ley lo deja que estén aquí y están trabajando. Y esas personas, si no tenemos esa mano de obra, ese trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestras industrias, con nuestro proyecto de construcción, con muchas de las familias con quien trabajamos y necesitamos esa mano de obra de mujeres inmigrantes, principalmente que trabajan en las casas? O sea, hay una demanda laboral importante y se cumple por inmigrantes. Claro que debe haber una norma clara para asegurar que están trabajando aquí legalmente, pero usar unos medios medievales, antiguos, para deportar masivamente a la gente sin pedir preguntas es un peligro que nos va a afectar a todos. Embajadora, ¿cuáles serían las principales diferencias entre Trump y Kamala Harris en política exterior? Bueno, hay varias. Harris tiene una visión de cooperación, de colaboración, de manejar temas y dialogar con los aliados, con la Unión Europea, con la OTAN, ¿verdad? Yo estaba aquí en España, obviamente España es miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, los problemas del mundo tenemos que resolverlos y verlos no como un país solo, sin amigos. No podemos llevarnos todos los problemas como si fuera solamente un problema de los Estados Unidos. La realidad es que los problemas de hoy en día, internacionales, globales, afectan al mundo entero. Entonces necesitamos todo el apoyo y todas las herramientas de nuestros aliados para poder combatir estos temas, combatir el cambio climático, los problemas migratorios, pero también asegurar que podamos enfrentar estos conflictos y estas guerras que están tan presentes hoy en día en nuestro mundo, desde la invasión de Putin a Ucrania, ¿verdad?
El argumento de Trump es que, según él, su estilo confrontacional intimida a los adversarios y hace que no ocurran invasiones como la de Rusia a Ucrania. Y según él, esa postura de proyección de fuerza es mucho más efectiva que la cooperación que ofrecen ustedes los demócratas. ¿Qué responde a ese argumento? Bueno, la política del señor Trump es hablar con dictadores y hablar con hombres principalmente de mano dura, ¿no? Putin, los líderes de Corea del Norte, el húngaro, o sea, esta política de tolerar y de poder acercarse a, a líderes y dictadores que son completamente antidemocráticos, ¿ah? Es una política que viola los valores de nuestra nación, ¿verdad? Entonces, la realidad es que estamos viviendo unos problemas post pandemia muy serios, ¿verdad? Y necesitamos para poder seguir adelante y no crear más crisis globales, ¿verdad? Desde el cambio climático hasta más conflictos directos, más guerras. Eh, nosotros con Estados Unidos, con la Unión Europea y los miembros de la OTAN enfrentamos directamente a Rusia, ¿no? Y ese enfrentamiento que ha sido mucho más agresivo, creo que de lo que los rusos esperaban, ¿verdad? Ha limitado la posibilidad de que Putin y Rusia siga invadiendo el resto de Europa, ¿verdad? La intención original era vamos a atacar a Ucrania y en días o meses vamos a poder tener todo el territorio ucraniano. Eso no ha pasado. Su plan fracasó. Pero en la posibilidad de que Putin mañana diga voy ahora a invadir a Polonia, por ejemplo, como los rusos hicieron en el pasado, o vamos ahora a atacar a otro vecino, está mucho más limitado porque nosotros con la Unión Europea y los miembros de la OTAN y otros aliados pudimos apoyar ese enfrentamiento directo de los ucranianos. Embajadora, hablemos de América Latina. Usted, como vocera de la campaña de Kamala Harris, obviamente cree que ella sería mejor para América Latina que Trump, pero explíquenos, por favor, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos creer que Kamala Harris sería mejor que Trump para América Latina? Recuérdense que cuando estaba Trump de presidente, la memoria tiene que, yo sé que hace tiempo, pero hay que estar muy corriente, tenemos que tener claro de qué vivimos en esos tiempos. El caos que vivimos en los tiempos de Trump. No sé si la gente quiere volver a ese caos, donde cada minuto era un tweet sobre un tema al otro, acusando, por ejemplo, a Haití de ser un país, no quiero usar una palabra vulgar en la televisión, ¿verdad? Cuando teníamos que ayudar a los venezolanos, pues que obviamente todavía tenían una crisis enorme humanitaria y política, y el pueblo venezolano le pidió a Trump cobertura del TPS, no hizo nada. Entonces, más cerca de nuestro territorio, la tensión continua con México, ¿verdad? Era cada rato un conflicto comercial, un conflicto político. Y estas movidas irregulares, ilegales, por muchas razones a nivel internacional, de deportar a personas, ustedes recuerdan, de deportar personas a países terceros, ¿verdad? Por ejemplo, hizo unos acuerdos con Guatemala que mandaba a personas irregulares a Guatemala, no siendo necesariamente guatemaltecos. Entonces, esta política o falta de política fue muy violenta. Y creó mucho caos y yo hablando con los amigos de la región de América Latina, tienen un terror enorme que vuelva Trump a la Casa Blanca. Y también ahora tenemos otra situación, que obviamente tenemos esta situación en Venezuela de un fraude electoral
Y él hoy en día no ha dado una declaración declarando el fraude electoral, diciendo que sí, que obvio, porque es obvio, por todos los factores que hemos visto desde las Naciones Unidas hasta los observadores, obviamente la oposición, y él no quiere declarar que eso. ¿Por qué? ¿Por qué el señor Trump no dice lo que es? Harris dijo lo que es. Quizás él está bajo presión por sus amigos, el señor Putin o otros, para no poder declarar la irregularidad y el robo de unas elecciones. Entonces, esta práctica y esta manera de hacer alianzas con dictadores y también romper con la doctrina básica de cooperación con la región es algo que hay que ver y que hay que recordar el caos que vivimos durante esa presidencia. Bueno, hablemos de Venezuela. Según Trump, el gobierno de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, al levantar las sanciones petroleras a Venezuela, o por lo menos algunas sanciones parcialmente, hizo, según él, posible que Maduro se afianzara en el poder. ¿Cierto o falso? Bueno, eso es falso. La realidad es que tenemos, el gobierno Biden ha imponido muchísimas sanciones hacia el gobierno, hacia el régimen de Maduro, y esas sanciones siguen vigentes, ¿verdad? También es la realidad que teníamos un grupo importante de ciudadanos americanos que estaban detenidos en Venezuela y tenías que buscar manera de manejar ese tema de tal manera que podíamos asegurar la liberación de esos ciudadanos. Y además, cuando viene a las sanciones, hay que asegurar de que las sanciones son muy, muy coordinadas y puntuales para poder afectar a las personas que están directamente involucradas en el régimen y que están involucradas en el nivel de criminalidad que hemos visto en Venezuela y no directamente hacerle más daño a los ciudadanos, a los pobres, a la gente común y corriente venezolana que solamente quiere sobrevivir. Entonces hay que balancear esa política de sanciones para asegurar de que no tengamos más problemas, una crisis aún más fuerte, una crisis más fuerte humanitaria en Venezuela. Pero ¿qué dicen ustedes, embajadora, a la crítica de que el gobierno de Biden fue un poco ingenuo al levantar parcialmente algunas sanciones con los acuerdos de Barbados a cambio de la promesa de Maduro de permitir elecciones libres y justas, que después, como todos sabemos, resultaron en un fraude electoral? ¿Fue un poco ingenuo pensar que Maduro permitiría elecciones libres si se levantaran, aunque sea parcialmente, algunas sanciones? Con Maduro, la realidad es que no, no podemos controlar, que es así, la manera en que este señor toma decisiones y hace lo que ha hecho, ¿verdad? Y el manejo de las sanciones en esa época tuvo mucho que ver de nuevo con tratar de balancear que el impacto a los ciudadanos común y corriente, a los residentes venezolanos, fuera mínimo para no crear una crisis humanitaria más importante de la que ya tiene. Claro que también dentro de ese esquema, y yo no estaba en ese rol de manejar las decisiones de qué sanciones imponer o no, dentro de ese esquema sí había unas negociaciones, ¿verdad?, importantes, que también participó la oposición de manera directa, de manera muy llena, y todas las decisiones que se tomaron, entiendo, por mis colegas que estaban en ese lugar, fueron completamente consultadas por la oposición venezolana. ¿Cuál sería entonces la política de Kamala Harris hacia Venezuela si gana la presidencia? ¿Qué cambiaría? A ver, yo me imagino, yo creo que sería de nuevo esta postura de asegurar de que esas elecciones fraudulentas que se han dado sean cuestionadas continuamente, ¿verdad? ¿Y qué herramientas tenemos para poder asegurar y asegurar públicamente de que no que Venezuela tenga una democracia, una justicia? Hay que seguir la presión, ¿verdad? Públicamente llamando las cosas como son,
llamando las cosas como son, asegurándose que los países vecinos de Venezuela, los brasileños, los colombianos, países grandes de la región como México, ¿no? Puedan nos presionarlo también para cambiar la política y cambiar la trayectoria, porque los Estados Unidos no lo puede hacer solo, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar para que el régimen pueda ver las consecuencias de sus acciones, no solamente vis a vis los Estados Unidos, sino con los europeos y con los vecinos. Entonces, esa presión y trabajando con nosotros, aliados y otros vecinos de América, va a ser esencial para asegurar de que podamos seguir de un mejor camino con Venezuela. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre Harris y Trump respecto de Cuba y Nicaragua? Bueno, yo creo que la política de Trump de acercarse a dictadores, ¿verdad? A régimen donde un líder que para él es como un ejemplo, ¿verdad? Pues como podemos ver, él le tiene mucha admiración a hombres fuertes, ¿verdad? A hombres antidemocráticos y como él, como ha dicho, aspira a ser dictador el primer día, no me sorprendería si habrá cierta cercanía con personas del régimen nicaragüense o cubano, ¿verdad? Y particularmente si esos gobiernos tienen vínculos directos con Rusia y el señor Putin. Pero encima de todo, también les voy a decir, a nivel muy personal, Kamala Harris es un producto de América Latina. Su padre es jamaiquino, es caribeña, entonces eso también creo que le da un toque muy especial, muy particular. Sería la primera persona en la Casa Blanca con vínculos directos a la región, con vínculos que ha vivido ahí, que ha tenido familia ahí, que bueno, eso para mí es muy importante porque conoce la región por su propia experiencia de niña, pues, de vida, ¿no? Y tiene esa conexión como hija de inmigrante del Caribe y de la India, pero del Caribe en particular para nuestro contexto, que creo que le da una cercanía muy especial a nuestra comunidad.